Hablemos de tapabocas, hablemos de quitarnos el tapabocas. Hay que insistir en esto, no es una obligación. Si usted lo quiere seguir usándolo, hágalo. No hay ningún tipo de norma, Paola, que obligue a partir de hoy a que todo el mundo se quite el tapabocas. No, es voluntario. Y conozco mucha gente que dice que lo seguirá usando porque además se sienten más tranquilos. Y hay que reconocerlo. En este año yo creo que, en estos 2 años, menos gripas, menos malestares, menos virus, porque finalmente por aquí van por las vías aéreas, ¿no? Sí, señor, y todavía persiste, como usted lo dice, esos temores por parte de la gente que incluso han propuesto ya desde varios sectores, desde varias orillas, que se mantenga, por ejemplo, en el transporte público, como nos contaba Mauricio, o por ejemplo en los aviones, en donde uno está tan cerca de otras personas, o por ejemplo también en espacios muy cerrados, en las oficinas en donde hay que compartir todos los días y así pues evitar también que se propaguen otro tipo de virus, otro tipo de enfermedades. Pero lo que queremos hablar hoy con el Ministerio de Salud, Juan Pablo, es precisamente ese ABC de cómo funciona ahora el irse quitando el tapabocas, porque hay lugares en donde todavía hay esa restricción. Y, por ejemplo, también en espacios, no sé, en su casa, en su trabajo, cuando se sube a un ascensor, todavía la gente se pregunta mucho si hay que quitárselo o hay que ponérselo, porque son espacios demasiado pequeños en donde la gente comparte y ahí puede, pues, presentarse un foco de contagio. Entonces, quiero por eso saludar a esta hora a Gerson Bermón, el doctor Gerson Bermón, que nos acompaña nuevamente aquí en Sigue la W. Él es el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, para preguntarle precisamente eso. Doctor Gerson, cuéntenos, bueno, en términos generales, ¿cuáles son cuál es ese ABC de quitarse el tapabocas para los colombianos que en este momento tienen muchas dudas? Bueno, Paola, muy buenas tardes, y Juan Pablo, muy buenas tardes a todo Colombia que nos escucha y nos observa. Lo primero en el ABC es sencillamente la responsabilidad, el autocuidado, la percepción de riesgo que cada persona tenga en estos municipios donde hoy ya cuentan con la autorización por parte del ministerio, gracias a que cumplieron ya un alto porcentaje de la población vacunada con esquemas completos y un porcentaje que estipulamos en más de un 40% de población con refuerzos, donde pueden retirarse el tapabocas de los espacios abiertos y los espacios cerrados. Pero aquí entra un criterio fundamental, que es el autocuidado. Cada persona debe determinar en el marco de su factor de riesgo esas preguntas que estás haciendo. Hoy técnicamente estamos autorizados para eliminar el tapabocas en espacios abiertos y cerrados. Solo hay unas restricciones fundamentales, que son en los espacios y en los entornos hospitalarios, clínicos. Segundo, en los espacios y en los entornos del transporte público, entiéndase los espacios y entornos desde que yo entro a la estación de bus, desde que yo entro al terminal de transporte, desde que yo entro al terminal aéreo, donde debo continuar utilizando el tapabocas, y entiéndase, por supuesto, el transporte cuando voy en el bus, voy en el avión o en cualquier modalidad pública de transporte. Y el entorno educativo, donde efectivamente nos dimos un espacio, un tiempo, hasta el 15 de mayo para entrar en esa forma progresiva el desescalonamiento en los entornos escolares, donde se va a permitir también el retiro del uso del tapabocas. Sí. Pero el resto, la responsabilidad y el autocuidado entra a formar parte esencial del criterio de cada persona para determinar cuándo se siente seguro y que efectivamente pueda estar tranquilo sin la utilización del tapabocas en ese tipo de espacios que manifiestas. Sí, precisamente esas restricciones que usted menciona, ¿hasta cuándo se van a implementar? Porque muchas personas dicen también, ¿por qué, por ejemplo, en los espacios educativos, en los colegios, en los salones y en el transporte público, si uno, por ejemplo, va a una discoteca y está más que aglomerado con la gente y todo el mundo está sin tapabocas? Hay varios aspectos que se tuvieron en cuenta en esta decisión. Digamos, hablemos del entorno educativo, el porqué desde el 15, y fue básicamente el análisis que se hizo de la vacunación en niños de 3 a 11 años, donde todavía tenemos una posible grieta de riesgo, porque no llevamos sino un 42% de población infantil de 3 a 11 años vacunada, y eso nos genera una preocupación.
Yo sí quisiera que los niños estuvieran en la institución educativa desde ya, sin tapabocas, para que su proceso de aprendizaje, el proceso neurolingüístico fluya de forma natural. Pero resulta que tenemos una baja vacunación en estos niños y por eso estamos haciendo un llamado a los padres de familia, a las autoridades, para que incrementemos todavía durante un periodo epidemiológico más la vacunación en este grupo de edad. En ese sentido fue una de las decisiones adicional a que estamos en un pico respiratorio en este momento de nuestros niños especialmente y nuestros adultos mayores, y los procesos de ventilación en las instituciones educativas deben todavía surtir un pequeño proceso de mejora para poder garantizar que todos esos elementos se den y podamos ya de forma más tranquila en el entorno educativo. Y en los otros entornos las decisiones son complejas. Uno quisiera ya llegar al retiro total, pero efectivamente lo que es en el transporte público tenemos fuertes aglomeraciones todavía, tenemos unos espacios donde la gente puede estar 30, 45 minutos con otro grupo de personas, y la recomendación de los expertos efectivamente es ahí protejámonos. Los buses no necesariamente están bien ventilados, etcétera. Y en ese sentido, en el ambiente hospitalario es claro que efectivamente la probabilidad de mayor circulación del virus, porque las personas acuden allá, es claro ese entorno. Pero si comparamos y por qué la discoteca y por qué, ahí entra un factor fundamental. Nos tendríamos que empezar a mirar espacio por espacio y hacer una resolución supremamente compleja donde diríamos aquí en el ascensor, sí, en el espacio. Entra la responsabilidad, entra el autocuidado de la persona para decidir. Si yo voy a una discoteca donde sé que voy a estar con un grupo de personas, donde la ventilación no va a ser muy buena, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, me voy vacunado. Ojalá las personas vayan vacunadas y seguro tenga claro su propia percepción del riesgo. Si yo tengo una comorbilidad fuerte, si yo tengo obesidad fuerte, si yo sufro del corazón, yo tal vez en lo personal evitaría ir en este momento a ese tipo de sitios porque todavía generaría riesgo. Por eso el llamado al autocuidado y a la percepción del riesgo de cada una de las personas. Director Bermond, hablemos de otros escenarios que también llaman la atención, como es el caso de los conciertos, los estadios, las actividades deportivas, el fútbol, asistir a fútbol a los estadios, o quizás los gimnasios, donde también van muchas personas y la transpiración pues no es muy segura, ¿no? Recordemos que la medida se toma bajo una premisa de que la gran mayoría de la población ya está vacunada y que la gran mayoría de la población está con dosis de refuerzo. Partamos de esa base, entendemos que ya efectivamente hay una protección y la circulación del virus es muy baja y la afectación lo estamos viendo en los indicadores, baja hospitalización y baja mortalidad. Entendamos que de ahí parte. Pero segundo, efectivamente si nos ponemos a mirar espacio por espacio, que el gimnasio, que la discoteca, que el bus, entra, insisto, un elemento muy personal de autocuidado. Hoy, teóricamente, estamos ya más protegidos por la vacunación y el riesgo de contagio por el virus y la baja transmisión del virus es más baja. El riesgo no deja de existir, el riesgo está ahí. Y por eso le estamos diciendo, personas con comorbilidades, utilicen el tapabocas y es la responsabilidad y la recomendación que estamos diciendo. Usted va a ir a visitar un bebé recién nacido, utilice el tapabocas en protección de ese bebé. Usted va a visitar a los adultos mayores, utilice el tapabocas en protección de esos adultos mayores. Pero si usted tiene ciertas comorbilidades, tenga también una percepción del riesgo y utilice el tapabocas cuando considere que lo va a proteger. Estamos dándole una responsabilidad también al ciudadano, hoy ya después de 2 años de haber hecho una información, educación y comunicación con el uso de tapabocas, de que el ciudadano también de forma responsable, ya con esta información adquirida, la utilice en el momento que se considere de menor riesgo. Sí. Ahora, mire que hay un tema supremamente importante. Sí. Cuando anunciamos el 70% cuando cumpliéramos el 70% de la población podían dejar de utilizar el tapabocas en el espacio abierto. ¿Qué fue lo que observamos realmente en las ciudades? Que la gente no dejó de utilizarlo de un momento a otro. Hay un elemento que la percepción de riesgo de la población no va a ser tan fácil en este momento que sencillamente lo tiremos al aire el tapabocas y ya esto se terminó. Esto es importantísimo, esto es fundamental. La gente efectivamente sigue con esas medidas de autocuidado, el lavado de manos, el buen uso del tapabocas y el distanciamiento social todavía sigue la percepción. Yo iría a un concierto.
Y en el concierto seguramente me voy a poner el tapabocas, llegará un momento en que no, pero yo miro, si soy hipertenso, si soy diabético, me dejo el tapabocas todo el tiempo. Si no tengo ninguna comorbilidad, disfrutaría el concierto con plenitud. Doctor Vermont, yo quiero que hablemos, pues usted bien lo ha dicho, esto es una responsabilidad individual, pero hablemos también de los negocios, o una oficina, no sé. Por ejemplo, una panadería. ¿Podría decir prohibido el ingreso a personas que no tengan tapabocas? ¿O una oficina de cualquier cosa? Diga usted unos contadores, una oficina de contadores públicos. Prohibido el ingreso a personas que no tienen tapabocas. Es decir, hoy podría convertirse en una restricción que impongan las empresas, los negocios y que tenga que cumplirse por parte de los clientes, o eso no se puede y ya ser un acto discriminatorio. De ninguna manera, y gracias por la pregunta, porque efectivamente en el último decreto de orden público determinamos que cualquier medida, primero, que tome una autoridad, llámese alcalde o gobernador, tendrá que pasar por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Salud. O sea, que ninguna autoridad podrá atribuirse ese tipo de restricciones a su población. Segundo, hoy ninguna empresa puede de forma discriminatoria decir, pues aquí no me entra sin el uso de tapabocas. Hoy estamos diciéndole a todas las autoridades públicas y privadas de que el Ministerio de Salud tomó una decisión en el marco de la protección de la población, en la garantía y en la tranquilidad que nos da el avance en la vacunación y en el bajo contagio que se tiene en este momento, de que podemos tomarnos esas libertades. Así que nadie en este momento podría tomarse una restricción, podría tomar restricciones en ese sentido. Pero el autocuidado de la persona... Si yo llego, o sea, doctor en las mismas oficinas del ministerio, sí. Señor. Yo llego, por ejemplo, hoy a un supermercado, no digamos nombres, llego sin tapabocas. El vigilante que está en la puerta o alguno de los trabajadores del supermercado no me pueden decir, señor, su tapabocas, bajo ninguna circunstancia. No debería decirlo. Desde que esté entre es que es muy importante, el 70%, el 40%, sí. No debería suceder esto. Ok. No debería suceder eso. Estamos certificando, estamos aclarando como autoridad sanitaria del país que ya ese territorio puede tomar esas decisiones de retirar el uso de tapabocas en el espacio abierto y cerrado. Sí, doctor Gerson, posibilidades de que en un futuro, en el corto plazo, volvamos al tapabocas teniendo en cuenta pues lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en otros países, en China y en Europa. ¿No? Las mascotas, de todos en cuarentenas. Sí, el encierro al que volvieron en algunos lugares, en Shanghái, que es prácticamente el punto donde más se está viendo eso. Todas las decisiones del Ministerio de Salud han sido basadas en la evidencia y son estudiadas por un grupo asesor, grupos de expertos para poder recomendarle al señor ministro y al señor presidente sobre las medidas. Pero al mismo tiempo hemos advertido que cualquier cambio en un indicador nos puede efectivamente dar la autoridad para volver a tomar esas medidas. Así que efectivamente tenemos que mirar qué sucede en el mundo, qué sucede con nuestros vecinos y qué sucede, por supuesto, en Colombia. Y cualquier cambio que nosotros observemos, de un aumento en la positividad, de un aumento en la hospitalización, de un aumento en los casos de muerte, podría en determinado momento llevarnos a tomar esas decisiones. No queremos, ojalá no suceda. Creemos que el grado de inmunidad de los colombianos nos va a permitir responder inclusive a una nueva ola con las medidas que estamos tomando. Pero depende también de las personas, el buen uso del lavado de manos, la vacunación de las personas con refuerzo, inmunidad sostenida, que quiere decir que las personas se coloquen su refuerzo. Y por supuesto, el mensaje más importante, el del autocuidado de cada una de las personas. En ese sentido, yo creo que no volvemos ojalá no tengamos que volver en ese caso a tomar medidas restrictivas. Pero de ser así, por supuesto que con responsabilidad del Ministerio de Salud las tomará y anunciará a la población cualquier otro tipo de medidas que tengamos que devolvernos. ¿Qué va a pasar con el carnet de vacunación? ¿Debo seguir cargándolo aquí en el bolsillo? ¿Me lo pueden pedir a la entrada de, no sé, de un cine o de un restaurante? ¿O el carnet de vacunación hace parte también de ya esos documentos que podemos dejar en la casa y que eventualmente, y dependiendo de lo que pase con una evolución futura del COVID, pues podríamos tener que volverlo otra vez obligatorio? Forma parte del desescalonamiento de las medidas, pero el carnet de vacunación seguirá siendo importante y el certificado digital de vacunación seguirá siendo importante para los viajes al exterior
y seguramente para muchos elementos clínicos donde el profesional de la salud preguntará efectivamente si usted está vacunado para mirar su estado de salud. Pero efectivamente forma parte del desescalonamiento de las medidas y en este momento, ante las grandes cifras que tenemos de población vacunada, estamos también eliminando esta medida para su solicitud en los sitios públicos de ocio. También esa es una de las medidas que estamos desescalonando. Sí, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Una curiosidad también y sobre todo precisión. Tengo entendido que no todas las personas que van a viajar les van a pedir el carnet de vacuna, sino que también tienen que hacerse una prueba. Aclárenos esa situación y también el uso de tapabocas en los aviones. Nosotros teníamos la resolución 111 que exigía que toda persona que ingresara a Colombia tenía que estar vacunada. Si no tenía por lo menos una dosis, no podía ingresar en el país. Dentro de las medidas de desescalonamiento estamos diciendo, listo, en este momento cualquier persona que quiera entrar a Colombia, ojalá esté vacunada, debe presentar el carnet de vacunación, pero si no está vacunada, tendrá que entrar con una prueba PCR. O sea, estamos flexibilizando en ese sentido. La persona tendrá que demostrar que efectivamente entra con una prueba que garantice que no tiene un contagio en este momento. Y tendrá que seguir las recomendaciones de bioseguridad que se establezcan en el territorio que le corresponda. Si llega a una población, efectivamente, donde ya el uso del tapabocas no es obligatorio, él podrá acogerse. Pero si llega a una población donde la población tiene que usar obligatoriamente el tapabocas, tendrá que acogerse a las medidas. Pero sí, efectivamente, un extranjero hoy puede entrar al país con prueba PCR o una prueba de antígeno. Bueno, pues doctor Gerson Bermón del Ministerio de Salud, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos pues aclarado todas estas inquietudes, y precisamente uno de los espacios en donde más se mueven los colombianos los fines de semana, las familias van a comer y demás, son los centros comerciales, y hay muchas inquietudes también de lo que va a pasar dentro de un centro comercial. Usted lo decía, Juan Pablo, ya no se puede que entrar a una tienda y que le exijan a uno el tapabocas, y bueno, ¿cómo están haciendo toda esta transición para vivir esta nueva realidad? ¿Cómo le fue? No, pues yo era el único sin tapabocas, me miraban raro, ¿En yo un me centro sentía comercial? raro. En un centro comercial, la gente me miraba como, ¿ese señor qué? Y yo los miraba a ellos, ¿ustedes por qué siguen con sus tapabocas? En fin. El raro no era usted, eran los otros. No. No, porque también pueden estar Claro, con el es que tapabocas. igual el temor permanece, creo. Claro, Paola. y por eso es importante saber, digamos, cómo los centros comerciales se van a adaptar a esta nueva normalidad. Saludamos a esta hora a Carlos Betancourt, presidente de ACE Colombia, que es el gremio que reúne a los centros comerciales, preguntándole primero, doctor Betancourt, bueno, usted escuchó ya lo que dice el Ministerio de Salud, cuáles son las indicaciones, pero pues las personas pueden mantener su tapabocas si es un tema voluntario. ¿Cómo están los centros comerciales ya recibiendo eso? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un muy cordial saludo. Sí, en efecto, desde los centros comerciales nos hemos preparado para enfrentar esta nueva fase o esta nueva etapa en la medida en que se van modificando, como muy bien decía el doctor Bermón, desescalando las medidas. En los centros comerciales, por supuesto, dependiendo de la ciudad, y yo creo que esto es fundamental que lo tengamos muy claro, cada ciudad tiene unas condiciones particulares en la medida en que logre o no que se pasen esas fronteras de 70% de plan de vacunación completo en la población para poder retirar el tapabocas en exteriores, y más del 40% en dosis de refuerzo para poder retirar también el tapabocas en interiores. Entonces aquí tenemos que mirar cada ciudad y en función de cada ciudad hacer el ejercicio. En Bogotá, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad de ese retiro del tapabocas en interiores y en exteriores. En ciudades como Cali, por ejemplo, aún no. Todavía no podemos hacerlo en interiores, solamente en exteriores, hasta tanto no supere ese 40% de vacunación en refuerzo. Entonces, es importante ese dato porque a lo mejor los oyentes o las personas que siguen el programa estarán atentas y la medida de su ciudad no sea la misma de otra. Entonces creo que eso es un elemento fundamental. En segundo lugar, es absolutamente voluntario ya en esas ciudades donde se puede retirar. Yo creo que así como no se le puede exigir a nadie entrar
con tapabocas en Bogotá, por ejemplo. Si una persona lo quiere seguir utilizando, perfectamente puede hacerlo. Entonces creo que ese autocuidado ya es un tema muy de decisión personal, de poder dimensionar esos riesgos y que las personas igualmente actúen en concordancia con esa autopercepción o esa propia condición que los lleve a adoptar una u otra medida. Entonces, preparándonos para ello, seguimos, por supuesto, adelantando todas las acciones de desinfección, de aseo. Esto se mantiene, favoreciendo la ventilación. Todas son medidas que realmente hacen parte, yo no creo que de una nueva normalidad, sino de una nueva cotidianidad. Esto es lo que hacemos, así lo enfrentaremos en adelante y seguir avanzando y seguir en todo este proceso, por supuesto, alineados con todos las determinaciones y todo lo que desde el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud así se establezca. Bueno, pues doctor Carlos Betancourt, presidente de ACE Colombia, gracias, y pues ahí está entonces Juan Pablo. Eso es es una evolución. Pues hablando de centros comerciales, ¿usted se acuerda, Paola, cuando le tocaba a uno toma de temperatura, lavado de manos en la puerta del centro comercial? Sí, claro. Todo, se le tocaba a uno entregar datos. ¿Sabe qué fue lo peor? O bueno, una medida que a mí datos. me parecía muy chistosa, la de parquear un carro sí, uno no, o que le echaran a uno alcohol en las llantas del carro. Sí. Lo que pasa es que Estamos avanzando. como con las tragas, que uno dice, pero a mí qué me pasó, yo por qué me enamoré de esa persona. En fin, las cosas suceden ya después. En el momento, En el pues, momento se tomaron uno esas dice, decisiones y seguramente funcionaron o no, pero sí por ya el después con el tiempo uno sí. dice, bueno, no, eso no servía para nada. Pero sabe una cosa, eso sí me parece importante, la recomendación, no quiere decir entonces que no siga el lavado de manos, y si alguna persona está con gripa, está estornudando mucho, pues sí, lo mejor es póngase el tapabocas. Lo mejor que usted puede hacer, si eso me perdió el tapabocas mío, pero lo mejor que usted puede hacer de verdad es cargarlo. Sí. Y si usted siente que le tiene carraspera, piense en los demás, no sea egoísta. Entonces póngase. Entonces, Sí. siente más la garganta, pone el No tapabocas. salga de su casa. O bueno, sí, no salga de la casa. Pero o sea, es algo tan sencillo. No le estornude, Y nos- sí, el otro sí está enfermito. Y ya sabemos que en realidad sirve. Tan sirve, pues que estamos acá. Pues bueno, hasta aquí sigue la W en Digital. Mañana tenemos una cita a don Mauricio temprano, ¿no? Bueno, no, temprano no. A las 12. Mediodía, ajá. A las 12 en la W y también en YouTube y en Facebook W Radio Colombia. Y Paola, a la 1 nos encontramos aquí, ¿no? En este estudio digital de Sigue la W. En nuestro estudio digital, Juan Pablo, sigue la W Radio Colombia, en YouTube y en Facebook para que se conecten y nos vean. Y bueno, y tuvimos un plato especial distinto. Chiqui Bom Bom. Andrea, Sí, chao, chao. Chiqui, muy chiqui. bien, en Chiqui Andrea. TikTok. Sí. Chao, Chiqui, 9 Chiqui Juan, Chiqui millones Paola. de seguidores tiene la mujer. Es una dura. Buena tarde para ustedes. Ya saben, el tapabocas, si quieren, no es obligatorio dejarlo de usar, así como tampoco es obligatorio usarlo. Muchas gracias. Sigue la W.